Muy buenos días, amados hermanos. Estamos reunidos para recibir la palabra en un día muy especial. Es un día complicado, ¿verdad? No solamente por la pandemia, no solamente por las noticias, sino que hoy día es un día muy importante para la vida de nuestra nación, el país donde el Señor nos permitió nacer, vivir y consolidarnos y establecer su obra, y ese lugar donde nosotros hemos sido plantados. Y nosotros amamos nuestra nación, ¿no? Y esto es bueno. Y yo primeramente quiero que sepan que nosotros debemos amar el lugar donde el Señor nos ha permitido nacer, amar nuestra gente, amar nuestra nación, honrarla. Eso es agradable delante de Dios. Y hoy día es un día de elecciones. De repente algunos ya están votando, otros van a hacerlo. Pero yo quiero traer esta reflexión el día de hoy porque la palabra nos enseña que es el rol de la iglesia orar por las autoridades. Como ciudadanos debemos estar al tanto y orar y pedir sabiduría a Dios y guía del Espíritu Santo sobre quién votar. Yo creo que hay un gran error de las iglesias y ministros tratando de motivar o inducir por tal o cual, por pro o por contra. Y yo creo que este no es el rol de la iglesia ni del ministerio quíntuple. Es responsabilidad de cada ciudadano de este país y cada creyente ciudadano buscar la dirección de Dios y tomar la decisión más correcta, ¿verdad? De acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus convicciones. Lo que no podemos olvidar y no podemos poner a un lado es el rol que nosotros tenemos como iglesia en esta nación y como creyentes de orar por las autoridades al margen de quien salga elegido. Lo hablaba hace un tiempo. El gran problema con hermanos y pastores y aún pastores que postulan, el gran problema es, bueno, si hay un hermano allí, entonces ese tiene que salir, ese partido tiene que salir. O tal persona tiene este mensaje, entonces esa es la persona que va a ser usada por Dios. Y la verdad, mis amados hermanos, es que todos pueden ser usados por Dios o ninguno puede ser usado por Dios. Porque si vemos allí, este tiene este mensaje, pero la verdad, de todos los que están postulando, hasta donde nosotros sabemos, ninguno ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Todos están en la misma condición. Ahora mire qué interesante. En Proverbios capítulo 21, verso 1 dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. En otra versión, es en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Ahora, está hablando cuando hay reyes que realmente se someten a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, y hemos tenido ejemplos de presidentes y autoridades que son temerosos de Dios, pero hay muchos que no. Entonces, si la persona no ha nacido de nuevo y no está dispuesta a ser usada, a ser guiada con sabiduría por el Señor, entonces todos están en la misma condición. Dos cosas que quiero jalar su atención. Primeramente, si nosotros tomamos una posición tan radical y dicen que uno de los temas más grandes de polémica es justamente la política, el gran peligro para los creyentes es que si no sale el que piensa que es el que va a ser usado por Dios, si esta persona no sale, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Va a orar por la que salga aunque no sea de su gusto? Y la palabra nos enseña que nosotros debemos orar por las autoridades en general. Orar por las autoridades no porque salió el que me gusta y dejo de orar porque no salió el que me gusta, sino orar siempre por las autoridades. Y a veces cuando toman una posición tan radical a favor de o en contra de, si esto no sale, que esto no deba ser un obstáculo para ponerlo en oración, poner a la autoridad en oración todos los días.
orar como iglesia por las autoridades de la nación. Entonces, nosotros tenemos que entender, y vamos a ir en un momento a lo que la palabra nos indica acerca de orar por las autoridades. 3 puntos que yo quiero resaltar. Primeramente, es una responsabilidad y es un deber cívico de cada creyente, cada ciudadano de esta nación y cada creyente ir a votar, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad también. Entonces, esto es importante y en la palabra de Dios nos enseña, Jesús mismo, cuando nació de la Virgen María, sus padres estaban yendo, cumpliendo disposiciones de su nación a un censo, ¿verdad? Ellos no decían, bueno, no, nosotros no vamos a ir, no. Tenían obediencia a las indicaciones que se le daban. Entonces, hay un deber que tenemos que cumplir. Segundo, ¿cómo lo ejercemos? Y hemos hablado durante todos estos meses por el tema de la pandemia de no hacer las cosas en temor, ¿verdad? No hacer las cosas en temor en cuanto a nuestra sanidad. Y yo podría, en una situación como la que tenemos de incertidumbre, ¿verdad? Donde hay tanto caos, donde hay tanta corrupción, no solamente en nuestra nación, en muchas naciones en el mundo, cuando se trata de ver las autoridades que van a ser elegidas o a quién o por quién vamos a votar, debemos hacerlo libre de angustia y libre de preocupación, ¿verdad? Así como nosotros enfrentamos todo lo que pasa con la pandemia y con el virus, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, pero confiando en el Señor, no permitiendo que el temor entre. Igualmente, cuando estamos hablando del futuro de nuestra nación en el ámbito natural, nosotros tenemos que ver y elegir, dar nuestro voto y al mismo tiempo esperar quién salga elegido, porque va a ser elegido por mayoría, ¿verdad? En primera o en segunda vuelta. Nosotros tenemos que hacer esto, pero sin esta ansiedad. ¿Quién va a salir? Sale esto, uy, todo va a ser un desastre, sale el otro, uy, todo va a ser lindo. No, siempre tenemos que hacerlo desde nuestra posición de que nuestra seguridad no está en quién sale gobernante, nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra confianza está en Dios. Porque al margen que quien salga, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo nuestro Señor. Dios sigue estando por nosotros. El plan y el propósito de Dios para mi vida, para nuestra vida, va a ser cumplido. La protección de Dios va a estar, la provisión de Dios va a estar, su cuidado va a estar. Pero como nación también, Dios puede moverse en medio de nuestra nación, bendiciéndola cuando la iglesia y los creyentes toman justamente su posición de autoridad espiritual. Entonces, lo que enfrentamos acerca de quién va a salir, lo hacemos con responsabilidad, pero sin ansiedad y sin preocupación, ¿verdad? Porque la bendición en nuestra vida está al margen de quién salga, porque nuestra bendición no está determinada por el gobernante, nuestra bendición está determinada por quién es nuestro Dios. Y al mismo tiempo, no es solamente mirar en balcón lo que pasa, sino que tenemos una gran responsabilidad, un privilegio, ¿verdad? De orar y tomar autoridad en el ámbito espiritual y en los principios que nosotros tenemos como hijos de Dios de caminar en fe, podemos hablar fe acerca de nuestra nación, declarar que Jesús es el Señor sobre nuestra nación. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre en claro. Ni la enfermedad, ni el temor, ni la inseguridad, ¿verdad? Ni la corrupción son Señor sobre esta nación. Jesús es el Señor sobre esta nación. Y esta nación va a prosperar, no por los políticos, va a prosperar por la mano de Dios, por una iglesia, por hijos de Dios que entienden su posición y bendicen el lugar donde hemos nacido. Esto ya lo hemos visto. Nosotros, como pocos países en el mundo, o como poca historia de la iglesia dentro de un país, nosotros tenemos el privilegio de haber sido testigos, ¿verdad? Los que tenemos determinados años,
de haber pasado todo el tiempo del terrorismo y todo esto, hemos sido testigos como Dios sanó nuestra tierra cuando el cuerpo de Cristo dejó de pelear entre sí y comenzaron a orar en unidad por nuestra nación. Dios sanó nuestra tierra, ¿verdad? Dios sanó nuestra tierra. Y yo recuerdo clarísimo, ¿no? Como muchas veces, al margen de quién salían, porque han habido muchos presidentes, la bendición de encontrar yacimientos de gas natural, de que esta cosa pasó y se encontraron esto, porque somos una nación bendecida, somos una nación rica, somos una nación con propósito. Entonces, era evidente aún para los políticos que Dios estaba con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos mantenernos. Entonces, no ejercer nuestra responsabilidad votando con angustia ni preocupación, sino en nuestra condición y en nuestra posición de hijos de Dios. Y tercer punto es tomar justamente lo que acabo de decir, autoridad y declarar la palabra sobre nuestra nación. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes, somos los que tienen que levantar su voz. Ok, algunos dicen, tenemos que levantar nuestra voz en protesta por esto, por esto, por esto. Primeramente quiero fijar un punto. Las cosas en el mundo no van a cambiar radicalmente. Lo siento. Satanás sigue siendo príncipe de este mundo. Pero lo que sí va a cambiar es cuando la iglesia toma su posición de autoridad, ¿verdad? Declarando en fe que Satanás no va a destruir nuestra nación y que sobre todo el lugar donde nosotros vivimos es un lugar para vivir en paz y con libertad para predicar el evangelio. Ese es nuestro lugar. No importa el caos que hay en el mundo, a un hijo de Dios siempre le va a ir bien cuando entiende su posición en Cristo Jesús y echa mano de todo lo que la palabra de Dios dice que tengamos. Podemos cosechar en tiempo de hambruna. Podemos estar protegidos en medio de un caos, ¿verdad? Y en medio de problemas. Caerán a nuestro lado 1000, a nuestro lado 10,000, pero a nosotros no nos tocará, como hijos de Dios. Pero viviendo en un lugar, al ser nosotros bendición, así como una persona puede declarar, mi trabajo, mi empresa es bendecido porque un hijo de Dios está allí. Con mucho mayor razón, nuestra nación es una nación bendecida porque hay una iglesia que entiende su posición, ¿verdad? Y bendice el lugar donde nosotros hemos nacido. Entonces, nosotros tenemos que tomar autoridad, entendiendo que muchas cosas van a seguir siendo un caos, porque alguna persona puede decir, bueno, es que siempre hay problemas. Bueno, siempre va a haber problemas si estamos en este mundo. El Señor no nos dijo que no iba a haber nada, ningún problema, no. Lo que Él nos dijo es que muchas aflicciones tendremos en este mundo porque Satanás sigue siendo príncipe de este mundo, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo y que confiemos, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra confianza? Que quien está señoreando en el mundo no tiene autoridad sobre nuestra vida y no tiene autoridad sobre la iglesia. Exhorto, está hablando Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ojo acá, no dice, les exhorto que oren, hagan rogativas por los que le caen bien, o por los hermanos, o por quien me ayudó. No, dice por todos los hombres. Nuestra función como creyentes es orar por todos los hombres, porque todos los hombres, o Cristo Jesús, mejor dicho, murió por todos los hombres. Él pagó el precio por todos los hombres. ¿Por quién debemos orar? Por todos los hombres. Los que nos caen bien, los que no nos caen bien. Por mi candidato favorito o por el que no es favorito. Por el que yo quería que salga o por el que salió. Por todos los hombres. Y verso 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Pastor, pero no dice presidente ni congresistas. No, dice todos los reyes, ¿verdad? Y todas las personas que están en eminencia. Nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es orar por todos los que están en autoridad. Es orar por la investidura del presidente, los congresistas, quienes salgan, orar por ellos, bendecirles, no maldecirles, no decir ahora se va a ir al tacho nuestra nación porque salió ¿no? Por esto todo va a ser un desastre. No, nosotros podemos declarar la palabra y bendecirles. ¿Por qué debemos qué cosa? Hacer oraciones, rogativas, peticiones por todos los hombres. Y acá en el verso 2 incide por los que están en autoridad. ¿Para qué? ¿Para que todo se arregle? ¿Verdad? ¿Para que en un mes todos se vacunen? ¿Para que haya bonos para todos? No. ¿Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? En otras palabras, para que vivamos en justicia. Porque, verso 3, esto, lo que acaba de mencionar, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y mira acá, un versículo que siempre usamos, este versículo que expresa el corazón del Padre. Verso 3 lo leo nuevamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, verso 4, quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, lo podemos plantear de otra manera. El deseo de Dios, el Padre, es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esto implica que la iglesia predique el Evangelio. Pero el predicar el Evangelio requiere que haya libertad para predicar el Evangelio y que podamos vivir quieta y reposadamente, en paz, en justicia, pero con libertad para predicar el Evangelio, porque el deseo del corazón del Padre es que nadie se pierda, que todos reciban el Evangelio, todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la razón principal para orar por las autoridades es para que vivamos en paz, pero para que vivamos con libertad de predicar las buenas nuevas, que es nuestra labor principal como hijos de Dios y como iglesia. No es para que todo salga bien, que los bancos funcionen bien, que no nos cobren intereses, que no haya deuda, que la luz sea gratuita. No, no está hablando de esas cosas. El propósito principal, espiritual, de la iglesia y de los creyentes de orar por las autoridades es para esta libertad. Y Dios puede utilizar autoridades, Dios puede utilizar, ¿verdad? Alguien no creyente. Y todos los que están postulando no son creyentes. ¿Quiere decir que Dios puede utilizar a cada uno de ellos? Sí, Dios puede utilizar a cada uno de ellos porque Dios va a utilizar, Dios va a guiar a cada autoridad que salga, no por quien sale, no por él mismo, no por la autoridad, no por lo que piensa, no por su ideología, sino porque hay una iglesia orando por esa autoridad. Yo confío plenamente que puedo dejarme entender y podamos ser ministrados por la palabra de Dios. Porque si no, mis amados hermanos, nosotros mismos vamos a poner límites, ¿verdad? Por prejuicios de pensamientos o de posiciones, aún a nivel de ministros, y nosotros debemos orar con la misma vehemencia por la autoridad que salió, que es de nuestro agrado o la que no es de nuestro agrado. Porque acá no nos dice, ore por el que les cae bien, sino dice, oren por todos los hombres y sobre todo
por las personas que están en autoridad. Verso 5, como lo leí. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, verso 7, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, dice Pablo, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos orar? ¿O qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Entrar en pánico? ¿Entrar en preocupación? ¿Entrar en afán? ¿Entrar en desánimo? Uy, la nación ahora va a estar peor. Si estábamos mal, ahora vamos a estar peor. Y con este que salió. O tomamos nuestra posición de bendecir a las autoridades, de declarar nuestra nación bendecida y próspera, declarar a nuestra nación que Jesús es el Señor sobre el Perú, declarar de que esta es una nación donde hay libertad para predicar el Evangelio, para que se cumpla el propósito de Dios de que todos los hombres, nuestros vecinos, nuestras autoridades, nuestros familiares reciban al Señor y que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Mis amados hermanos, finalizó este versículo diciendo, oremos, levantemos manos santas, sin ira ni contienda, sin pelearse entre los mismos hermanos, ¿verdad? Sino orar por nuestra nación, bendecirla y mantener una posición de seguridad. Esta es una nación bendecida. Mis hijos y yo prosperaremos en esta nación. Esta nación nos proveerá trabajo. Esta nación tiene tantos recursos, pero sobre todo esta nación es un lugar especial de inspiración para todo el mundo de la predicación de la palabra de Dios. Quiero que recuerden esto, mis amados hermanos, porque a veces hay la tendencia de ver todo mal, ver todo lo negativo. Desde hace muchos años, el Perú ha sido un ejemplo de motivación. Grupos de diferentes países venían y una cosa que les era sorprendente era la libertad para predicar el Evangelio. Usted se podía parar en cualquier esquina de un mercado, en cualquier parte de la nación, un mercado grande, un mercado chico, un mercado en el pueblito más alejado, y comenzar a predicar y la gente venía y recibía a Jesús. ¿Cuánta gente venía para que oremos por un milagro, por sanidad, por provisión? ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes, adultos, niños de otras naciones junto con nuestra propia gente orando y bendiciendo? ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestra nación? Esto no es común. Quiero que nosotros entendamos y recordamos esto. Esto no es común. Hay muchísimas naciones en el mundo donde no hay libertad para predicar el Evangelio. Hay muchísimos lugares donde aún es prohibido que pueda llevar una Biblia o que puedan reunirse libremente. Nos quejamos acá porque no nos hemos podido reunir en un local, pero hay lugares donde es contra la ley, es prohibido, pueden arrestarte si se reúnen para alabar a Dios. No hay libertad para hablar de la Biblia ni de Cristo Jesús con apertura. No lo hay, hay muchas restricciones. Entonces, tenemos que entender una cosa, ¿no? Y eso a veces nos pasa en la vida en general. A veces tendemos más a quejarnos y lamentarnos de nuestra propia situación en lugar de estar agradecidos, ¿verdad? De lo que sí tenemos. Tenemos libertad para predicar el Evangelio. Tenemos libertad para proclamar el poderoso Evangelio de Dios, que es el que puede cambiar realmente las vidas, aún de autoridades corruptas. Es Dios, es la palabra de Dios. No son terapias políticas. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, comencemos a ver lo bendecidos que somos.
la irrestricta libertad para predicar el Evangelio, que no va a perderse mientras la iglesia mantenga su posición. Y entender también que vida y muerte están en el poder de la lengua. Hablaremos vida, hablaremos bendición. ¿Sobre nuestra propia vida? Sí. ¿Sobre nuestra familia? Sí. Pero sobre nuestra nación, sobre nuestro distrito, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro departamento, sobre nuestro país. Y sigamos predicando con osadía la palabra de Dios. Mis amados hermanos, yo quiero decirles con todo mi corazón, enfrentemos las elecciones, enfrentemos la noticia con expectativa, no con cólera, no con desánimo, sino con expectativa. Dios sigue siendo el Señor sobre esta nación. Jesús es el Señor sobre esta nación. Jesús es el Señor sobre el Perú. Mis amados hermanos, los que ya fueron a votar, gloria a Dios. Los que aún no lo han hecho, vayan con paz y calma y con seguridad. Hemos hecho este culto un poco corto, que sé que muchos están movilizándose, pero no queríamos dejar de que sea transmitido este mensaje de paz de la palabra de Dios. Oremos, no como un escape, no como, oremos pues porque no hay otra, no, oremos porque es lo más importante que nosotros podemos hacer para que realmente la nación siga teniendo un rumbo de bendición. Yo quiero decirles que les amamos mucho, que Dios les bendiga y que esperen el resultado que tenga que salir con alegría y paz en su corazón. Que Dios les bendiga, tengan un día y una semana sobrenatural.